El océano guarda más secretos de los que podemos imaginar. Bajo sus aguas se esconden historias de tragedias, de barcos que nunca regresaron y de hombres que contra toda lógica desafiaron a la muerte flotando en medio de la nada. Hoy en este episodio viajaremos al corazón del mar, donde la soledad, el hambre y la esperanza se enfrentan en una de las historias de supervivencia más increíbles jamás contada. Bienvenidos al canal donde los sueños se convierten en pesadillas, bienvenidos a Horror Tales. Comenzamos. Imagínate que te encuentras en un barco en medio del océano Índico, a cientos de kilómetros de tierra, cuando de pronto, a la lejanía, ves como unas lanchas se acercan a toda velocidad. Pensarás, bueno, será un equipo de rescate. Pero no, todo lo contrario, son piratas somalíes, que vienen con el objetivo de abordar el barco y de sembrar el auténtico caos. Y es que esta historia ocurrió de verdad. Os voy a contar la historia del capitán Phillips. Yo cuando he estado estudiando esta historia, cuando lo he estado investigando, es de ese tipo de historias que te dejan con ese nerviosismo todo el rato. Drama, claro, tensión. Es como que cualquier paso en falso, cualquier cosa que hagan mal, puede acabar en muerte, tanto del capitán como el resto de la tripulación. De hecho, esta historia está considerada como uno de los mayores secuestros de toda la historia marítima. O sea, imagínate, vamos a hablar de un tema pues bastante duro. Pero para entender esta historia nos vamos a ir a los principios de los 90, directamente a Somalia. Y es que empezaría una guerra brutal, civil, ¿vale? Y esto produciría, pues por supuesto, como en cualquier guerra, pues mucha hambre, ese tipo de consecuencias. Destrucción, eso es. Sobre todo era complicado para las familias, ¿no? Porque no tenían dinero, no tenían comida. Y muchos pues tuvieron que buscarse pues una salida. ¿Cómo? Pues unos se fueron del país con la familia para buscar nuevos horizontes, otros tuvieron un trabajo honrado para traerse ese alimento caliente a casa y otros lo hicieron, buscaron los recursos de la peor manera, ¿no? Buscaron los recursos de forma ilegal, como alimañas que son, y a estos los conocemos como los piratas somalíes. Y es que ellos se hacían llamar, por así decirlo, como Guardia Costera Voluntaria de Somalia. Según lo que ellos decían, se dedicaban a proteger la costa de que no haya pesca ilegal de otros países, pero en verdad no hacían nada de eso. Su objetivo era buscar barcos mercantes, barcos que tengan pues, contenedores con producto para ir allá, abordarlos y pedir un secuestro a la compañía. Claro, imaginaos barcos que tienen pues, toneladas y toneladas de producto, eso es mucho dinero. Entonces, claro, las compañías pueden llegar a soltar mucho dinero pues, para recuperar ese barco. Esta gente iba armada. O sea, yo no estoy refiriéndome a los típicos piratas que os estáis imaginando de la antigüedad, con patapalo, el garfio. El loro en el hombro, no. Estoy hablando de chavales de entre 17 y 19 años que van con una lancha y una K-47. Y estarán puestos hasta arriba también. Esa gente tenía claro una cosa, de ahí no se van hasta que no consigan dinero. Aparte, iban a barcos los cuales eran de habla inglesa y ellos ni siquiera entendían, la mayoría de ellos ni entendían el inglés. Ni falta que les hacía. No querían. Ellos esto hacían así, dinero. Internacional. Y creo que lo entiende todo el mundo, Gesto ¿no? internacional, sí. Correcto. Bueno, pues aquí es donde entra el barco protagonista de nuestra historia, en este caso el barco que va a ser secuestrado, que se conoce como Maersk Alabama. ¿Vale? Este barco es capitaneado por el protagonista de nuestra historia, el capitán Richard Phillips. Bien, este capitán era pues, profesional de 53 años, marino, ¿no? Y no iba a estar solo, iba a estar acompañado con 16 tripulantes más. Bueno, digamos que este barco iba a hacer una travesía que iba a salir desde el puerto de Salalah a principios del abril de 2009 con destino a Mombasa, que está en Kenia. ¿Vale? Iba a pasar directamente, pues, si ubicáis el mapa de África, este cuerno que tiene África, ¿vale? Que justo ahí está Etiopía. Sí, y está Somalia. Bueno, pues iba a pasar por ahí. Claro, unos días antes de que empezara la travesía, nuestro capitán Phillips ya fue advertido de que estaba aumentando el índice de piratería. Ya eran muchos los barcos que estaban siendo abordados por piratas y que estaban pidiendo un rescate. Entonces le dijeron, mira, Richard, ¿qué es lo que puedes hacer? En vez de tomar la ruta más directa, que es la peligrosa, porque pasas cerca de la costa de Somalia, ¿por qué no mejor tomas una ruta más distante, alternativa, sí, que te va a llevar unos días más, pero segura? Claro, es mucho más segura? Aquí viene, para mí, uno de los primeros errores que comete nuestro capitán, y es que decide tomar la ruta más rápida, pero más peligrosa. Quiero poner aquí un pequeño parón, ¿vale? Esta historia tiene una película, la película del Capitán Phillips. Yo tengo
Estoy pendiente de verla, no la he visto aún. Yo la he visto esta semana, también por saber un poco de qué va. Me he estudiado la historia real, pero quería compararla un poco. Y eso es por lo que he querido parar. En esta película, por cierto, protagonizada por Tom Hanks. Actorazo. Un actorazo. Galardonan, o sea, ponen como... Cuando terminas de ver la película, es como que la película en todo momento te dice que el capitán Phillips fue como... Hizo lo mejor, hizo lo mejor que podía haber hecho en todo momento, como que dio, no la vida porque no murió, ya os voy spoileando, pero como que lo dio todo para salvar a su tripulación, dio la cara. En la historia real no va a ser tanto así, ¿vale? Eso es en película queda muy bien, pero no va a ser tanto así, porque la primera equivocación que tiene es coger la ruta más rápida y más peligrosa, poniendo en riesgo tanto su vida como la de los demás. Como la de los 16 tripulantes. Porque claro, los 16 tripulantes no están al mando, con lo cual tienen que hacer lo que quiera el capitán. Correcto. Bueno, ya tenemos el primer error, pero llegamos al día clave, al 8 de abril de 2009. ¿Vale? En este momento ya se encontraba el barco por esa zona del pico que te he dicho de África, justo cerca de la costa de Somalia, unas 250 millas marítimas. Y llega un momento donde al primer punto de la mañana, el capitán Phillips, antes de que todo el mundo empezara a trabajar, ya le dice a la tripulación lo siguiente, una advertencia, les dice: navegar por el Cuerno de África no es cuestión de si habrá un encuentro con piratas, sino de cuándo. O sea, él ya sabía seguro que iba a haber un encontronazo. Que iba a haber un encontronazo con piratas. Lo que no sabía es cuándo. No sé qué protocolos se siguen. He llegado a ver algún clip, algún vídeo de que tienen mangueras distribuidas a lo largo del barco. Correcto. Y que, dependiendo de la distancia, empiezan a rociar agua y si pasan esa distancia abren fuego. Vale, eso lo vamos a ir hablando ahora. Vale, pues ¿Vale? Cuando se acerquen los piratas. Eso es. Básicamente, como has dicho tú, están tranquilamente pasando por esa zona de Somalia cuando de pronto escuchan pues, lo peor de los sonidos. Escuchan que el radar empieza a hacer unos sonidos bip, bip, bip. Miran el radar, algo se está acercando. Coge los catalejos el capitán Phillips, mira alrededor del barco y se da cuenta de que vienen 2 lanchas motorizadas y un barco pequeño a toda velocidad hacia el barco. Claro, este tío, Phillips, dice, esto no es guardia costera, estos son piratas seguro, estos vienen a sembrar el caos. Así que aquí ya lo primero que tiene que hacer es dar la alarma para que toda la tripulación deje lo que está haciendo, dejen sus puestos y se preparen para la defensa. Protocolo antipiratería. ¿Qué es lo que tiene que hacer la tripulación ante este protocolo? Bueno, deben de abandonar los puestos, como ya he dicho, y se deben de ir a lo que se conoce como la sala segura, que es la sala de maquinarias. Básicamente la sala de maquinarias es lo más profundo donde está el barco, o sea, lo más de abajo, donde están los motores, sí, donde está todo. Entonces es una zona que si no eres experto no es fácil de acceder y mucho menos de ubicarte. Bien, esto lo vamos a ver más adelante cuando bajen los piratas y tal. Vale, ¿qué pasa? Los barcos empiezan a acercarse cada vez más y más y aquí Phillips tiene que utilizar una maniobra que para mí es súper inteligente lo que hace. Hace una falsa llamada de socorro. Os lo voy a explicar. En el barco, como en todos los barcos, hay una radio donde te puedes comunicar con control marítimo. ¿Qué pasa? Esta radio, todos los barcos que estén cerca, en este caso las lanchas de los piratas, pueden escuchar las llamadas. Entonces el capitán Phillips abre la radio para hacer una llamada, para simular una llamada de socorro al control marítimo, para que lo escucharan los piratas y se dieran la vuelta. Ahora os lo explico mejor. Voy a simular la llamada. Buenas, soy el capitán Phillips y se están acercando 3 lanchas de piratas armados. Necesitamos apoyo. De repente cambia la voz el Phillips y dice: vale, sí, recibido, ahora mismo te mandamos apoyo aéreo. Enseguida, en 15 minutos, llegará un helicóptero con todo lleno de armamento. Claro, imagínate los piratas que escuchan eso, que llevan unas AK-47, pero que se va a acercar un helicóptero... Que van a tener con quien luchar. No van a poder con él, prácticamente. Entonces, una lancha y el barco pequeño, directamente, se dan la vuelta y se van. Se cagan encima. Pero aún queda la otra. Pero queda una lancha que va directamente a toda velocidad hacia el barco, hacia el Alabama. Claro, aquí ya, visto que no ha funcionado, pero no ha funcionado como él esperaba, tiene que realizar más maniobras. ¿Cuál es la siguiente maniobra que hace? La que has comentado tú. Enciende como una especie de... Son como aspersores, sí, o mangueras. Son mangueras. Una especie de mangueras que se sitúan en los laterales del barco que lanzan agua a presión. Claro, esto lo que hace es que dificulta, cuando te acercas, el poder colgar la escalera, porque claro, el barco es súper alto, tienen que colgar una escalera para poder subir al barco, para poder abordarlo. Bien, ¿qué otra maniobra utiliza? Aparte de encender estas mangueras, también coge el timón y empieza a hacer zigzags, es decir, empieza a mandar el timón de un lado a otro. ¿Qué produce esto? Esto produce unas olas. Un oleaje. Claro, la intención de esto es que las olas
llenen la lancha por completo y la hundan. A ver, esto no estaba funcionando del todo. La lancha seguía yendo a toda velocidad, acercándose al barco. Eso es. Sí que le impedía un poco, pero seguían acercándose. Así que una vez ya se acercan del todo, ya están con la escalera preparada, ya lo único que se le ocurre al capitán es coger las bengalas y empezar a dispararle al barco. A la lancha, perdón. Claro, no funciona. A ver si de alguna manera pues el barco se dañaba y podían de alguna manera asustarse y dar la vuelta. No funciona. Clavan la escalera y suben arriba. Ya están los piratas en el barco. Ahora ya es cuando ya no hay vuelta atrás. Ahora va a empezar lo duro de verdad. Bien. ¿Quién se encontraba en la zona de control de mandos, donde el timón? No solamente se encontraba el capitán Phillips, se encontraban 2 tripulantes más. Una vez llegan los piratas, entran como una jauría, empiezan a gritar, eran 4 piratas, eran jóvenes de entre 17 y 19 años y solamente había uno de ellos que entendía el inglés. Este era el líder de los piratas, que se llamaba Abduwali Mus, y empieza a decirle al capitán Phillips, de manera agresiva, por supuesto, que no quiere jugar a nada. En plan, que llame a la tripulación y que vengan todos arriba, que sabe que hay más tripulación y que está escondida por el barco. Y que quiere a todo el mundo visible. Claro, el capitán Phillips se le queda mirando y dice, ya, pero están escondidos, pero yo no sé dónde están. No tengo ni idea. Claro. A ver, esto Muse no se lo creía del todo. Así que empezó a investigar la zona de control de allá del barco y cogió el timón. Se puso a girarlo porque la intención que tenían los piratas era intentar acercarlo a tierra. Claro, porque eso ya es tierra. Ellos estaban en Somalia, ya están mucho más seguros porque ellos tienen bajar el cargamento entero y todo. No, pero ellos tienen la presión también de que hay un helicóptero que está viniendo. Ah, claro. Aunque sea mentira, ellos tienen ahí la presión. Entonces va donde el timón, intenta girar. Ostras, el timón no funciona. Vamos a tocar botones, vamos a utilizar la radio. Está todo el sistema apagado. Literalmente el barco va a la deriva, no funciona nada. Evidentemente Phillips lo había hecho, ¿no? No lo había hecho Phillips. Es que Merry, que era el jefe de maquinaria, lo había saboteado. Una vez entraron los piratas al barco, ¿qué es lo que hizo este tío? Hay una manera de pasarse los controles de la zona de navegación a la zona de maquinaria, porque en la maquinaria también hay un timón, también hay radio y también hay pues, ciertas cosas, ¿no? El mismo una zona de navegación, esa es una zona de control, ¿no? Qué inteligente. Claro, lo saboteó y se pasó los mandos abajo. Entonces desde arriba no podían hacer nada. Así que imagínate los piratas, ¿no? O sea, ¿ahora qué hacemos? No podemos girar el timón, no sabemos qué pasa porque, claro, ellos no entendían. Ellos no tienen ni idea de barcos. Tienen 17 años. No, o sea, no sabían ni inglés, no sabían ni comunicarse. Pues imagínate cómo no sabían que había abajo una zona de maquinarias donde había otro timón. Claro. ¿Qué es lo que le dice el capitán Phillips? A ver, hemos ido a toda velocidad para intentar escapar de vosotros y puede ser que el barco se haya estropeado. Seguramente se haya estropeado. Pues Muse y el resto de piratas se lo creen. O sea, sorprendentemente se lo creen, que el barco se había estropeado. Claro, igualmente empieza un poco como la negociación entre el capitán Phillips y el resto de piratas, con Muse, con el líder, y le dice, mira, yo lo que te puedo ofrecer es una cosa, puesto que está viniendo la armada, ¿no? Están viniendo helicópteros, yo lo que puedo darte son $30.000 que tenemos en efectivo en la caja fuerte, te pongo un bote salvavidas, tú te vas con tus compañeros y nos dejas tranquilos. Claro, el otro dice, ni de coña, nosotros no hemos venido aquí a por chatarrilla, ¿no? Por así decirlo, con que $30.000 cualquiera los coge. Claro. Vale, yo soy el pirata y bueno... Y al cambio en Somalia puede ser bastante será bastante pasta. Pero ellos estaban acostumbrados a mucho más dinero. Estamos hablando de millones de dólares, ¿vale? Por un rescate de esos. Dicen que no, y ¿qué es lo que dice Muse? Vamos a dejarnos de juegos de una vez... Por favor, contacta con el resto de la tripulación y súbelos aquí arriba, que yo no quiero gente por allá desperdigada, no sé dónde están los demás y puede ser que me la estén liando. El capitán les sigue insistiendo de que no tiene ni idea de dónde está la tripulación, pero le dice una cosa, mira, yo si quieres, uno de mis tripulantes, acordaos que estaban 2 más el capitán Phillips, uno de mis tripulantes te acompañan a la zona de maquinaria que puede ser que estén ahí escondidos. ¿Vale? Coge Muse y dice, perfecto. Sin problemas, venga, yo voy con él. Se van los dos, empiezan a bajar por el barco, van habitación por habitación, no encuentran a nadie y llegan a la zona de maquinarias. Lo que no sabía en ese momento el pirata es que había entrado una auténtica ratonera. Había 14 personas metidas. Y claro, él no tenía ni idea de la zona de maquinarias, no sabía. Además, pasillos y laberintos. Claro, y la electricidad estaba caput. No había electricidad, la habían saboteado, totalmente a oscuras. Claro, en ese preciso momento en el que el pirata entra a la zona de maquinarias,
Va por detrás Perry, el jefe de maquinaria, se le echa encima con un cuchillo, le corta la mano y lo reduce. Y no solo eso, después los otros 13 restantes se echan encima y eso es literalmente paliza. El líder ya ni se puede mover. No lo matan, ¿eh? No lo matan. ¿Por qué? Porque ahora ya empieza la negociación de verdad. Tú tienes al capitán Phillips, yo tengo a tu líder. Intercambio equivalente, ¿no? Yo lo veo claro. Esa va a ser la negociación de ahora en adelante. Nosotros te damos al líder, vosotros nos devolvéis al capitán, os damos un bote y os largáis de aquí. Vale. Fácil y sencillo. ¿Crees que va a salir bien? ¿Tú qué piensas? Por clips que he visto de la película, no. Vale. A ver, tampoco, es que es evidente. va a salir bien, pero no va a salir bien al 100%. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que son piratas. Y los piratas son listos. Si también. no se ha ido con 30.000 pavos, ¿tú crees que se va a ir ahora? Claro, es que es complicado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Sube la tripulación junto con el líder Muse y estuvieron prácticamente 5 horas de negociación. Venga, que yo te lo entrego, tú me lo entregas, tal, va. Hasta que haya llegado a un acuerdo, dicen, venga, entregadnos a nuestro líder y nos marchamos. Perfecto. Se acercan despacito con el líder. Venga, va, toma, para vosotros. Ahora dadnos al capitán. Se quedan así mirando los piratas unos a otros y dice, ¿por qué? No. Son idiotas. Claro, a ver, son piratas, tío. O sea, ¿en qué momento te puedes fiar de la palabra de un pirata? Ni de coña. Venga, va, que nos vamos. Vale. Claro, le entregaron al líder, pero no le entregaron al capitán. Dicen, perfecto, venga, pues ahora ya estamos otra vez como antes y además tengo toda la tripulación. Pero sí que es verdad que querían irse del barco. Pero muchas horas ya. Ya son muchas horas, no se habían comunicado ese barco con nadie, entonces se estaban arriesgando mucho. Así que le cogen al capitán Phillips y dicen, venga, tú te vienes con nosotros y vas a ir a la zona donde se encuentran los botes salvavidas, nos vas a enseñar cómo funcionan y nos vamos a ir de aquí. ¿Vale? Le enseñan cómo funciona el bote salvavidas, cogen los $30.000 y justo cuando se van a ir, dice el capitán Muse, no, que tú te vienes con nosotros, Phillips. Venga, al bote salvavidas. Y se lo llevan en el bote salvavidas. Secuestrado. O sea, ahora mismo la tripulación se encuentra en el barco, en el Alabama, y en el bote salvavidas están los 4 piratas con los $30.000 y el capitán Phillips. O sea, que ahora va a venir un rescate, pero de película no, lo siguiente. Por eso hicieron la película. O sea, es el mayor rescate que he visto yo en mi vida. Es una barbaridad. Voy a poneros un poquito en situación, ¿vale? Este bote era un bote de 8,5 metros de largo, si no me equivoco, y es un bote distinto a lo que solemos ver. Es un bote que está cubierto. Sí. Cubierto, ¿vale? Es un bote cubierto con chapa de metal y tiene 3 ventanillas. Vale, estas ventanillas quiero que las recordéis para más adelante porque van a ser claves, ¿vale? Sí. Bien. ¿Qué hace la tripulación que se queda en el barco? Radiar a cogen todo la radio, el mundo, que venga aquí hasta la armada. Encienden los motores, encienden todo, que de hecho el capitán Muse vio como de repente el barco se encendía las luces y todo y le dijo al capitán Phillips, o sea que el barco no funcionaba, ¿no? ¡Qué cabrón! Yo te he dicho que no quería juegos. Claro, eso le enfada bastante más, pero bueno. Claro, la tripulación coge la radio y contacta a Control Marítimo. Oye, ha ocurrido todo esto, no te preocupes, ahora vamos para allá. En cuestión de horas, acudió al lugar un destructor naval estadounidense conocido como USS Bainbridge y una fragata conocida como USS Haley Barton. Perdón por los nombres, que son complicados. Les gusta poner nombres, Pero, claro, imagínate el panorama. 2 buques de guerra. Tú en una balsa. En una balsilla de 8 mierda. metros y se te presentan. Claro. Un destructor y una fragata. Claro, imagínate, qué miedo, ¿no? Tienes garantía de que no te van a volar por los aires. A ver, no te van a volar porque tiene el capitán. Porque al final el capitán era un rehén. Y aquí quiero poner otra pequeña pausa porque en la película el capitán Phillips es como que se entrega, ¿no? Venga, bueno, no hagáis daño a mi tripulación, yo voy con vosotros, tranquilos, tal. Nana y de la China. Esto lo confirmó él más tarde también. Y aparte los tripulantes que estaban allá, que él no era más que un simple rehén. O sea, que no se entregó por salvar la vida, no se hizo la del héroe. Todo eso que cuentan en la película es simplemente pues, algo heroico, ¿no? Pero no fue real. Bien. ¿Qué es lo que ocurre en los siguientes días? En este barco, en este buque de guerra, se encontraba un equipo entero del FBI. Estos los vamos a llamar como los negociadores, y hay una persona importante aquí, que es Frank Castellano. Va a ser la persona que va a negociar directamente con los piratas. Bueno, con Muse, que es la única persona que sabe hablar inglés, ¿no? Bien, ¿cómo va a ser la negociación? Lo primero que hacen es entregarles desde lejos unos teléfonos y una radio para que puedan hablar, ¿no? Comunicarse con el barco. De hecho,
al entregarle los teléfonos y la radio, lo primero que hacen es quitarse la mitad de los teléfonos y de las radios las tiran al océano, porque se piensan que es algún tipo de trampa o algo. Se quedan con uno, por supuesto, para poder comunicarse, pero no quieren tanta cosa. Están nerviosos, están alterados, tienen armas, no saben qué hacer. ¿Y cuál es su objetivo? Marcharse a tierra lo antes posible. Pero claro, están en un bote que eso va lento, no. Imagino. Lo siguiente. Ah, claro, llevaba motor, no es una balsa. Llevaba motor. Pero bueno, o sea, iba puedes imaginar que eso 0,3, iba sí. lentísimo. Claro, no tenían agua, tenían comida. El líder de los piratas, Muse, llevaba un corte en la mano. Y eso va a ser importante también, lo de la comida, el agua y lo del corte, ¿vale? Para la negociación. Al principio Muse le pedía por el capitán Phillips 1,5 millones al FBI, cosa que, por supuesto, Frank Castellano decía un no rotundo. Vamos a ver en estas negociaciones, no voy a hablar mucho de negociación, pero en este tipo de negociaciones, que yo conozco algo por historias que he leído, yo tengo un libro de negociaciones del FBI, no suelen dar dinero. O sea, te suelen tirar mucho de la lengua, te suelen hacer preguntas y pocas veces sueltan pasta. Porque de alguna manera u otra te la acaban liando para que tú renuncies o abandones y ellos se queden pues, con la persona, ¿no?, que quieren rescatar y tú no te quedes con nada. Y al final, y además vayas a la cárcel. O sea, te la lían. De alguna manera te la lían. Es sí. todo mental, te la lían. Y ahí en esa situación no tenía la sartén por el mango, Muse. Claro. Solo tenía el capitán Phillips. Pero bueno, o sea, estaba rodeado, no tenía mucho. Es un seguro de vida. Yo considero que es un seguro de vida. Al menos no te pueden matar. Eso es verdad. O eso cree, por el momento. Porque aquí va a morir gente, ¿eh? Ya os lo voy diciendo. Vamos a ir al 10 de abril, cuando al capitán Phillips se le ocurre una estrategia un tanto dudosa. Y es que llega la noche, oscuridad, y le dice al capitán, al líder Muse, oye, quiero salir un poco a tomar el aire, a mear, tal, hacer mis necesidades. Venga, vale, sal. Claro, una vez salió, ¿qué es lo que hizo? Tirarse al agua. Empezó a nadar para intentar escapar. Claro, estos tíos no son tontos. Sí que había oscuridad, pero la luz de la luna era la suficiente como para verle. Empezaron a disparar al agua hasta que al final tuvo que pararse porque si no le iban a dar. Y lo volvieron a meter en la barca. No consiguió absolutamente nada. Solo un resfriado. Sí, y que los otros se pusieran bastante nerviosos, porque al día siguiente, el 11 de abril de 2009, ya muchos de ellos estaban muy agresivos. Muy alterados. De hecho, sí. Uno de ellos salió afuera del bote, fuera de la cubierta, empezó a disparar al aire. De hecho, disparó tanto que llegó a impactar alguna bala a uno de los buques de guerra. Claro, imagínate eso. No les devolvieron el fuego, por supuesto, porque con un pequeñito misil igual destrozan todo el barco y a todos los que están ahí. No les devuelven el fuego pues para que no se pongan más nerviosos. Pero aquí a Frank Castellano se le ocurre una estrategia, para mi punto de vista, brillante. No, lo siguiente. Y es que la idea que tiene en mente es intentar separarles, intentar coger al líder y llevarlo al buque de guerra de alguna manera y que se queden 3 piratas junto al capitán Phillips, allá en el bote. Bien, ¿cómo va a hacer esto? Empieza el chantaje emocional. Oye, veo que no tenéis comida, que no tenéis bebida. Y me han dicho también que tienes una herida en la mano. ¿Qué tal que si seguramente estará ya infectada. Mira, yo te propongo una cosa. Te voy a invitar a que vengas en son de paz, por supuesto, al buque de guerra. Vamos a hablarlo. De hecho, he contactado con unos ancianos de tu aldea para hablar todo este tema del rescate. Entonces yo, si quieres, te doy comida, te doy agua, te curamos y lo hablamos en persona. Mucho mejor. ¿Qué dices? Evidentemente. Estaba muerto de hambre y le dolía un montón. Evidentemente que sí. Claro que sí. Hombre. Fueron a por él y lo llevaron al buque. Ya estaban separados, ya había conseguido lo que quería. Ahora va a empezar una operación que para mí es perfecta. ¿Cómo pueden quitarse de en medio a los otros 3 piratas que están en el bote? Bueno, pues contactaron con los 3 francotiradores más experimentados de toda América. La operación iba a ser así de simple. Un francotirador para un pirata. Cada francotirador tenía que disparar a un pirata distinto. Tenían que morir los tres tenían que morir a la vez, al mismo tiempo, en el mismo segundo tenían que disparar. Si los 3 morían a la vez, el único que iba a quedar con vida iba a ser el capitán Phillips en ese bote. Bueno, imagínate que se preparan, empiezan a apuntar, claro, el vaivén de las olas. Mueve mucho la barca. ¿Y por dónde va a entrar esa bala? Si están tapados por las ventanas, por las ventanillas. Claro, es que tenían... Es que era milimétrico. Tienes que disparar desde el barco. Desde el barco, que se está moviendo. Que se está moviendo, la barca se está moviendo. A Phillips lo tenían de pie.
a Phillips lo tenían sentado y ellos le estaban apuntando todo el rato. Es que estos estaban nerviosos, perdidos, ya no sabían ni lo que hacer, no entendían inglés tampoco, ¿no? Esta gente estaban de pie, ellos sí que estaban de pie, pero el capitán Phillips estaba sentado. Claro. Esa gente, esta gente que pega esos tiros, esos no existe un puede que le dé. No, le dan. Pero claro, calcula el viento. Que estás en el mar, océano, tío, claro. que hay rachas de viento para todos los lados. La bala tiene que ir directa, a la cabeza. Porque no al hombro. Porque si no, Phillips. Claro, si uno falla, cuando esté con vida, va a coger el arma y va a hacer, ala, tú a tomar por culo. Pum. Dispara al Phillips y se muerto. Acabó. Y se acabó la operativa. Bueno, pues se plantaron ahí los 3 tíos, cada uno en su operación. Tenemos al blanco fijado. Cuando queráis, disparamos. Dieron la confirmación. ¡Pam! Dispararon. Los 3 piratas murieron a la vez, en el mismo segundo. El único que quedó allá con vida, Muse. el capitán Phillips y Muse, que estaba en el buque. Claro, Muse se dio cuenta. Muse no se dio ni cuenta. Muse estaba ahí en la gloria, comiendo, bebiendo y le estaban curando y en la negociación. Pero claro, la idea no era negociar con él, la idea era la otra. Claro. Una vez fueron al bote, rescataron al capitán Phillips. Ahí ya se echaron encima de Muse y dijeron, ahora ya tú ya no te vamos a echar por la borda. Nada, ya a los tiburones. A tomar por saco. Claro, lo cogieron y lo llevaron directamente a Nueva York a ser juzgado. De hecho, fue juzgado en el año 2011, porque no estaba claro si era mayor de edad. Esperaron a que fuera mayor de edad. Una vez fue mayor de edad, fue juzgado a 33 años de cárcel y 9 meses en prisión, en una prisión de Indiana, si no me equivoco, de alta seguridad. Y hasta aquí termina la historia. Tengo que decir una cosa más, un apunte más. Y es que después de todo lo que ocurrió, después de todo esto, por supuesto que aumentó la seguridad porque la piratería seguía continuando y continuando. Ahora los buques, y aumentó la seguridad. Ahora los buques llevan armas. Tienen que llevar. Ya no es que se lleven armas, es que llevan un equipo profesional de guardias con armas, armados, y después de eso la piratería fue hasta abajo y sin frenos. O sea, ya no podían. Entraban y eso era un matadero. Tal cual ponían la escalera, les hacían 7 agujeros a cada uno. Qué barbaridad de historia. Historión, en verdad, ¿eh? Lo de los francotiradores es de película. Es que no hay más. En verdad, es que es brutal. O sea, a mí esta historia, si queréis ver la película, yo os la recomiendo. Sí que es verdad que es lo que he dicho antes. No es lo mismo que la historia real. Sí que es lo mismo, está basado, pero hay algunos pequeños detalles. De hecho, al final hubo gente que estuvo en contra del capitán Phillips por lo que he dicho, por lo que tomó la dirección incorrecta bajo mi punto de vista, puso en peligro la vida de sus compañeros y diversas cosas pues que pues, son un poco raras, pero yo aquí no menosprecio a nadie, era un profesional y creo que dentro de las cagadas que hizo, creo que hizo un muy buen trabajo. Aguantó, porque cualquiera no aguanta metido con 4 piratas ahí que te están apuntando en todo momento. Cualquiera no aguanta que le apunten con un arma. En todo momento, es que es, bueno, Ni fue por... 5 días de secuestro, desde el 8 de abril hasta el 12 de abril, que fue cuando se llevó a cabo la operativa de los disparos de los francotiradores. Y Fran Castelló, invitado aquí, que venga. Fran Castellón, si quiere venir. Bueno, nosotros no entendemos, entendemos inglés, hablamos poco, pero una entrevista en directo con él. Pero una entrevista aquí sería... Estaría guapísimo, ¿eh? Buah. Sería una barbaridad, ¿eh? Sí, porque además los del FBI tienen muchas historias para contar. Pero bueno. Eso es otro punto. Pues unas historias del FBI estaría guay, ¿eh? Es verdad. Dejadlo por los comentarios, a ver qué os parece. Es verdad. Podría estar guay. Secuestros así del FBI, rescates. Y bueno, si os ha gustado la historia, ya sabéis, like, comentario, compartir, todas esas cosas, ya sabéis que nos ayudan muchísimo, no solo a nosotros que estamos mucho más felices, sino a que este podcast llegue a muchísima más gente, ¿no? Y sigamos creciendo. Haga más felices aún. Y nos haga más felices aún, eso es. Así que nada, ya te dejo con tu historia. Perfecto. Vamos a ello. 23 de noviembre de 1942. El carguero británico SS Ben Lomond navega tranquilo por las aguas del Atlántico. Lo que no sabían es que iban a recibir un impacto de un submarino alemán. 53 de los 54 tripulantes a bordo mueren y solo uno sobrevive. Ese chico se llamaba Pun Lim, un marinero chino que va a aguantar durante 133 días de puro infierno, supervivencia extrema e incluso tiburones rondando por una balsa diminuta. El 8 de marzo de 1918, en la isla de Hainan, en China, nacía Pun Lim, que es el protagonista de nuestra historia, en un seno de una familia pescadora, muy humilde y relativamente normal, ¿no? La cuestión es que durante esos años, como acabo de decir, 1918, ya os podéis imaginar un poco todo lo que hay, ¿no? Consecuencias de la Primera Guerra Mundial
y sobre todo pandemia mundial. Es decir, la gripe española estaba pegando fuerte. A pesar de todo esto, la vida era relativamente pacífica y normal en esta familia. Y no es hasta que finales de la década de 1920 en China iban a hacer una nueva preocupación en esa familia. Y es que las Fuerzas Armadas japonesas habían entrado con todo en el continente asiático. Entonces el padre de Lin había visto este posible escenario, este posible futuro que les esperaba, al igual que los compatriotas, y decide moverse. En este caso se van a ir a Malasia, donde van a continuar su vida de manera normal. Y a medida que Lin crecía y crecía, iba aprendiendo un poco del negocio familiar, ¿no? Sí. Iba aprendiendo un poco de la pesca con su padre, pero durante los últimos años se sentiría muy aburrido. No quería seguir en este entorno tan habitual, no quería seguir con lo mismo de siempre, con esta rutina, y quería ver otras cosas, ¿no? Quería experimentar más cosas. Entonces es cuando empieza su primera aventura, se marcha a la Marina Mercante Británica para intentar como luchar contra el imperialismo japonés. Evidentemente, al entrar con una nueva tripulación, todos ingleses, y él siendo el único extranjero, por así decirlo, recordemos que es chino, porque Claro, después va a ser importante, es complicado. Y además los chinos, que tienen un nivel de inglés que, ostras, a veces parece que ni saben, literalmente. Y por ese momento imagino que no estudiarían inglés en China. Entonces iban a meterse con él. Y ahí sería la primera vez donde Lin experimentaría esta libertad que tanto soñaba, este choque de realidad, ¿no? Este choque de realidad, sí, de verdad quería esta libertad. Durante varios meses estuvo con este trabajo y básicamente le mandaban a hacer trabajos forzosos, se metían mucho con él, pagaban muy mal. Y no duró mucho hasta que decidió volver a tierra y en este caso se muda a Hong Kong en 1937, donde va a estar varios años trabajando de mecánico. La vida iría relativamente normal hasta que de nuevo la amenaza japonesa vuelve otra vez las Fuerzas Armadas, están amenazando, tocando a la puerta en Hong Kong, y ahí es cuando se presenta lo que va a ser la nueva oportunidad de Lin. Se le presenta la oportunidad de ser marinero, de alistarse como cocinero en el buque SS Ben Lomond, buque que acabo de hablar ahora en el principio, que va a ser su próximo destino, ¿no? Se alista como cocinero y es un buque de transporte cualquiera, como puede ser el tuyo, como el que hemos hablado ahora, y básicamente era un buque de transporte, tenía todo, pero era un buque de transporte que servía de suministro para las fuerzas aliadas. ¿Qué quiere decir esto? Al ser favorable para las Fuerzas Armadas, eso podía resultar en que los enemigos de las fuerzas aliadas quisieran atacarlo. Y la cosa es esta. Básicamente era un buque muy lento, era un buque grande, eran los típicos buques que necesitan un convoy, porque eso no se defiende solo. Sí que tenía armas, pero eran de bajo calibre. Y sí que se podrían defender contra lanchas, se podían defender contra barcos pequeños, sí, pero no podrían hacer frente a una fragata o, peor aún, un submarino. Claro. ¿Cuál era la ruta que iban a tomar? Bueno, iban a salir de Cape Town, que está en Sudáfrica. De Cape Town se dirigirían hacia Brasil y una vez desde Brasil irían a la Guayana neerlandesa, que está unas 100 millas un poco más arriba, y ya de allá, ya de la Guayana se dirigen hacia Nueva York. El viaje comenzaría relativamente tranquilo, no pasaría absolutamente nada. Es una ruta que, por desgracia, la conocen los enemigos de los aliados, la conocen mucho, es una ruta transitada. Sí, o sea que es una ruta peligrosa, podemos decir. Y muy conocida por los submarinos alemanes. Buf. O sea que eso estaba petado de submarinos alemanes. Llega el 23 de noviembre. Aquel día el buque iba a dar sus últimas señales de vida. A las 2 de la tarde, una tarde normal y tranquila, Lin se encontraría en su puesto de trabajo cuando, sin ellos saberlo, un submarino de la Kriegsmarine alemana acababa de divisarles desde unos cuantos metros. ¿Qué es lo que iba a hacer a partir de ahora? Lanzarían 2 torpedos que, al impactar con el casco del barco, lo harían hundirse en cuestión de minutos. Creo que fue en menos de 2 minutos, ahora que lo pienso. Sí. Pues yo no entiendo de eso, pero el torpedo debía de ser... Le debió de dar en algún sitio así del barco clave. Claro, y así, durante la guerra, ¿quiénes fueron? No sé si fueron los americanos que no podían... o los ingleses. Fueron los ingleses que no podían ir por determinadas rutas o la ruta inglesa-estadounidense, venían los submarinos, los suministros eso no lo al fondo del mar. Al final, ¿no? Eso yo creo que es indetectable, ¿no? Los submarinos. Lo pueden detectar otros submarinos, ¿no? Supongo.
No sé si son indetectables. Ahora, esto igual nos tenéis que ayudar un poco, pero por otros submarinos sí. Pero hay igual diferentes barcos que sí que pueden detectarlos. No lo sé muy bien cómo va eso. La cosa es que son imprevisibles y sobre todo letales. Al notar el impacto Lynn, lo primero que haría es buscar un salvavidas, salir de la zona interior y dirigirse rápidamente hacia la borda. Sin pensarlo dos veces, al ver que el barco estaba por hundirse, saltaría de la borda y una vez en el agua se daría la vuelta, miraría hacia el barco y se produciría una explosión causada porque habría daño en las calderas que haría explotar todo el barco. Lo peor aún, no había nadie a su alrededor. 53 personas habían muerto en el ataque. Y eran 54. Y eran 54. O sea, que solo estaba él vivo. Solo había sobrevivido Lim. Qué barbaridad. Lo peor de esto es que estuvo durante 2 horas en el agua, solo, buscando algo donde aferrarse, algo donde agarrarse a la vida para ver si podía salir de esa situación. Y por suerte lo encontró. Encontró una balsa, que yo a eso lo llamo el paraíso, porque os voy a contar a continuación todo lo que tenía esa balsa. Parecía que la había sacado Dios. Un milagro, ¿no? Parecía que había spawneado de la nada. Un milagro. Hostia, qué barbaridad. La balsa contenía lo siguiente. Bueno, medía 2,5 metros por cada lado, así que tenía mínimamente, pues anchura, ¿no? Evidentemente tenía espacio para poder incluso tumbarse, y no estaba vacía. Tenía una linterna rota, que voy a hablar después de ella, algo de chocolate, una bolsa de terrones de azúcar, una jarra metálica con agua con capacidad de 40 litros. ¡Ostras! ¡Qué suerte! Aún vale, falta. Espera, no, capacidad, pero ¿tenía el agua o no tenía el agua? No tenía 40 litros. Vale. Tenía agua. Vale. También tenía varias latas de galletas. Latas porque las raciones militares se envasaban en latas. Ahora mismo no sé si es así. Igual depende del producto. Pues sí, probablemente. Pero bueno, allá envasaban todo. Cualquier cosa, carne, pescado, todo. Lo envasaban en latas para que perdurara. Tenía varias latas de galletas, tenía varias bengalas y 2 botes de humo. Le había tocado el jackpot a Lynn. Lo tenía, a pesar del naufragio, tenía una balsa, tenía suministros, tenía los recursos para poder permanecer inicialmente por semanas, si lo racionaba bien. La cuestión era lo siguiente: él no estaba preocupado, sino que él asumía que una flota mercante de la Armada Británica iba a aparecer por ahí. La Armada Británica sabía qué horarios, el calendario que llevaba el barco, sabía qué ruta llevaba el barco, y al ver que no aparecería este buque, dirían: algo le ha pasado, vamos a preparar una operación y vamos a enviar buques de respuesta, ¿no? Barcos de respuesta para intentar socorrer a alguna persona, ¿no? Claro, esta idea la tenía clara, ¿no? Pero iban a hacer otra idea que le iba a resurgir por el otro lado. ¿Pero qué pasaría si no llega ayuda? Entonces puso en marcha su plan, ¿no? Empezaría a racionar toda la comida, todo el agua, preparar las herramientas, qué es lo que necesito. Recordad, Lynn proviene de una familia de pescadores y se encuentra en el mar. Eso quiere decir que con las herramientas adecuadas puede autosuministrarse la comida. Claro, a ver, igualmente, esto creo que es una ayuda para él, haber estado siempre mamando, por así decirlo, del mar, porque no tendría tanto miedo. Cualquiera de nosotros estaría cagado de estar a la deriva ahí, ni racionamiento, ni nada. O sea, ahí estarías todo el mundo con miedo. Pero claro, este tío ya sabía, ¿no? Como que ha estado toda la vida en el mar, más o menos, pues era como la persona indicada, por así decirlo. Bueno, no miedo evidentemente tendría, por supuesto, pero no caería en el pánico. Claro. Cosa que yo haría, lo siento mucho, yo es que no puedo. Yo creo que, de verdad lo digo, sin mi miedo más grande es el mar. El mar. Yo el mar, no, o el desierto. Yo seguramente un accidente de avión, pero el segundo sería el mar. Bueno, yo el mar o el desierto. Imagínate sobrevivir a un accidente de avión y acabar en el desierto o en el mar. Y acabar en el mar, o sea. Eso es doble miedo. Doble miedo, ¿eh? Eso es doble miedo, eso ya es de... Bueno, el caso es que él ya tenía esta experiencia previa, cosa que le iba a servir muy bien, porque empezaría con las manos a la obra. Él iba a subsistir inicialmente pues, con el agua que tenía en el jarro metálico, iba a subsistir con las galletas, con todo lo que tenía, por el principio, en la balsa. Evidentemente, racionado, comiendo de manera muy limitada, poco y de manera muy controlada. Pero eso no le quitó que empezara a hacer los anzuelos.
Él ya empezó con la linterna. O sea, ¿te acuerdas que te he dicho que tenía una linterna rota? Que estaba rota, sí. Bueno, pues la desarmó, quitó uno de los cables de cobre y se hizo un anzuelo para los peces más pequeños, ¿no? Ostras, claro. Ese tío sabe cosas. Ese tío sabía cosas. La lona que tenía en el chaleco salvavidas, bueno, pues se la quitó y con 4 palos de la balsa elevó como un pequeño techo, y como sabía que el agua era un bien preciado, muy limitado, y allá no es como el pescado, que es, o sea, tú sacas la comida del mar, pero tú no puedes beber agua del mar, Claro, evidentemente. ¿no? Porque te deshidratas más. Claro. Él lo que hizo es poner la lona arriba, juntó con los 4 palos, hizo como una especie de balsa para que cuando el agua de lluvia cayera... para que filtre. Claro, bueno, el agua de lluvia no la tienes que filtrar. Sí, pero me refiero para que caiga gota a gota, claro, ¿no? Y debajo de la lona ponía el jarro metálico y lo rellenaba. Uf, este tío sabe muchas cosas, ¿eh? Después vamos a hablar del impacto y la repercusión que tuvo, porque fue brillante lo que hizo. Evidentemente ya tenía el anzuelo, también se fabricó uno, sacó un clavo de la balsa, lo dobló y hizo un anzuelo más grande y más potente más resistente para peces más grandes, que después vamos a hablar también de ello, vamos a hacer una referencia, y ¿sabes qué? No tardó ni 2 días en ya pescar algo. La cosa es que, bien, o sea, tú pescas algo, pero eso está crudo, pues bueno, lo limpió, le quitó todo, era un pez pequeño, y lo que hacía a veces con la carne es que la dejaba secar. Claro, tipo sushi, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? No sushi, sino que era más cecina. Claro, cecina. Claro, la dejaba secando porque ese primer pescado se lo comió crudo, evidentemente, pues reutilizó todo de ese pescado, reutilizó la cabeza, le quitó la piel, y esa piel y esa cabeza la utilizó también de cebo para poder atraer más peces y a su vez ahora sí, pues poder pescar más. No sé, al final el tío se va a montar un negocio, literalmente. O sea, igual, cualquiera que haya jugado al Raft o al Stranded Deep, pues sí, evidentemente se monta un negocio ese tío ahí. Sí, yo cuando estaba leyendo esto verá tal cual. ¿Pero esto es supervivencia o se va a abrir una tienda o algo? Claro. Y a pesar de esto, a pesar de toda la experiencia, hay algo que es irónico, y es que después de tantos años en el mar, había algo, es que no sabía nadar. Entonces, en las noches, cuando se dormía, si se quedaba dormido, lo que hacía era colocarse lo que es una cuerda de estas que tenía en la balsa, se la ataba, y así, si se caía, lo agarraba a la cuerda. Claro. O cuando había fuertes tormentas, que las había, que ahora vamos a hablar, que pues bueno, le servía para mantenerse. Bueno, pero eso es inteligente, también lo veo bien. Sí, aunque sepas nadar, prefieres no caerte. Y si te caes, al menos estar agarrado. Claro, y iba a ser una batalla contra el hambre, la sed y la energía, sobre todo. Ahí tenía que aguantar como pudiera. Iba a seguir pescando, iba a seguir tal, y el problema es que las raciones se irían acabando. Entonces tendría que ir tirando más de lo que es la pesca, tirando más de lo que es estos inventos y esta tecnología que se ha pues fabricado de manera primitiva, y iba a azotar la tormenta. Llegaría un momento donde una tormenta llegaría, empezaría una fuerte ventisca, un fuerte oleaje, y echaría a perder todo. Echaría a perder el agua, echaría a perder todo el pescado que había almacenado, todo. Y eso significaba volver de nuevo a empezar de cero. Buah. Claro, de nuevo, volver a pescar, volver a suministrar. No llovía, había muchos días que no llovía y tenía que aguantar, y de alguna manera... Claro, sin agua, pero es que el cuerpo humano sin agua... Evidentemente. ¿Y sabes qué pasó? Llegó una de las aves, las típicas aves que veis en el mar, no es una gaviota, sino un albatros, te lo digo ya, sí, es un albatros. Si una gaviota es que hay costa cerca. Correcto. Pues cazó a un albatros y lo despellejó, puso la carne tal y empezó a beberse la sangre. Porque de tanta sed que tenía que mitigarlo de alguna manera, y empezó a beber sangre. Ostras, tenemos aquí un vampiro ya de una. Sí, ¿cuál era el capítulo? Bueno, yo traje el vampiro de Sacramento. Correcto. Y la vampiresa de Barcelona, sí, Enriqueta. En un capítulo. Sí. Básicamente lo mismo que hizo con los peces. Cogió la carne, cogió los restos de estos y de nuevo los utilizó de cebo, ¿no? Claro. La cosa es que sí, atraía peces, pero atraía todo tipo de peces. Claro. Fue hasta que en el momento... pudo distinguir en uno de estos días, algo en el agua que yo creo que a cualquiera de nosotros y a cualquiera de vosotros que estáis viendo esto os cagaríais, pero de una manera enorme, ¿no? Sí. Pues resulta que esa aleta era de un tiburón. Bueno, pues si ya teníamos hambre, teníamos sed, nos estamos volviendo locos porque llevamos meses en la deriva solos, el calor abrasa. Pues éramos pocos y parió la abuela. Se encontró un tiburón y sí, cualquiera de nosotros estaría asustado. Lynn, ¿no?
Lynn se le ocurrió la brillante idea de utilizar el anzuelo, el del clavo, que dobló, para intentar atraerlo de alguna manera y comérselo. O sea, espera, ¿me estás diciendo que va a cazar al tiburón? Va a cazar al ¿Va tiburón. a pescar al tiburón? Sí. Y yo creo que es importante saber aquí que el hambre, yo creo que a veces te hace hacer cosas imposibles. Pero no sería un tiburón blanco de 6 metros, ¿no? Evidentemente, o sea, vale. Aquí hay una cosa que decir, voy a intervenir como lo del Capitán Phillips. Evidentemente no era un gran tiburón blanco, porque vale. Eso, escúchame, ni en los mejores, ahora mismo Ronnie Coleman, eso no te lo levanta. Es que eso pesa muchos kilos. Es imposible, o sea, no. Fue un tiburón más pequeño, pero que aún así es un tiburón. Y recuerda, lleva meses, comiendo mal, bebiendo lo mínimo, que el tío está bebiendo sangre, y tira como va, o sea, tira como puede. A todo lo que da. Claro, se le ocurrió la brillante idea de coger esta lona que tenía de arriba, se la puso como protección, como medida de protección, para que si le muerde no pasara nada, y después de eso utilizó el gancho ¿no? El anzuelo del clavo. Al picar, aún encima reforzó el anzuelo, porque sabía que se podía partir, reforzó el anzuelo, picó, lo levantó, lo cogió, lo levantó a la balsa, puso la cabeza donde la balsa y con el jarro metálico empezó a darle en la cabeza hasta matarlo. Lo levantó como podía, él estaba ya estar sentado ya era un esfuerzo para él, y con todas sus fuerzas lo levantó, lo cortó, lo abrió y se bebió de sus entrañas un líquido para poder subsistir, para poder mitigar la sed. Qué asco, tío. ¿Vosotros os beberíais esa cosa? Es que... Y comerse a un tiburón también. He dicho entrañas porque ahora no me acuerdo si era hígado o... Creo que era hígado. Sí. Beberte la sangre, beberte lo del hígado... Yo es que no sería capaz. Bueno, a ver... Sí, yo sí. ¿Serías capaz? ¿Te pones en la situación ahora mismo? Te vas a morir. Te vas a morir. Pues es que en verdad te vas a morir, ¿eh? A mí no me gusta el pescado. A mí no me gusta el pescado. Tú después de eso no le harías ascos ni a un salmón. Vaya, me como todo el pescado del mundo después de eso. La cuestión es que después de eso lo abrió, se bebió pues los jugos y básicamente lo diseccionó, ¿no? Le cortó las aletas y lo puso a secar. Y ya tenía alimento al menos para X días, si lo racionaba bien. Y así durante varios y varios meses estuvo pescando y pescando, pero ya llegó un momento donde el pobre Lynn estaba por los suelos. ¿Cuánto iba a tardar hasta que Lynn se rindiera? O hasta que el cuerpo dijera basta. Pero no todo fue miseria con esto, ¿no? Porque lo más cruel de la historia no fue ni el hambre, ni la sed, fue la esperanza. Durante varios de estos días tuvo encontronazos con gente. ¿Sí? En plan, gente en barcos, que lo vieron. Así es. En este caso, un carguero que estaba pasando cerca lo vio y empezó a hacerle señas, disparó con la bengala, hizo de todo. Captó la atención de este carguero y se fueron directos a por él. Cuando llega el carguero, Lynn nota que están volviendo a dar la vuelta. ¿Qué significa? Más tarde dijo que posiblemente sea la discriminación de ese entonces, porque al ver los rasgos asiáticos, al ver que era chino, ¿en serio? La gente del carguero estadounidense pensaba que era un soldado japonés o una persona japonesa. Entonces decidieron no tener problemas e hicieron... No, pero igualmente qué miserables, tío. En plan, que estás viendo al tío desnutrido, que está solo, sin nada. Es que eso es muy poco humano. Vale, existe otra historia, y es que posiblemente hayan dado la vuelta porque durante la Segunda Guerra Mundial lo que hacían los alemanes era coger a uno de la tripulación, lo ponían en una balsa, lo soltaban, esperaban unos cuantos metros de distancia detrás, o bueno, no sé en millas cuánto será, pero quedaban detrás de esa balsa y cuando llegaba un barco aliado, cuando iban a ayudarle, disparaban y destruían el barco. Ostras, claro, o sea, lo utilizaban de cero. Entonces es arriesgado, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos puede servir. Yo creo que es la primera, evidentemente. Buah. Pero sí. No solo fue un carguero, sino que también fueron las Fuerzas Armadas estadounidenses. Esto no fue... Fueron un escuadrón de 3 cazas que estaban pasando por la zona. Estaban a 250 millas del este de lo que es Brasil, ¿no? Del Amazonas. Y al pasar por encima distinguen una balsa. Se da cuenta y uno de los cazas suelta una boya
que significa que era para dejar un marcador, para después volver a pasar y recogerlo. Por desgracia, ese rescate no se podía realizar. Minutos después llega una tormenta que lo arrasa todo y se lleva a la balsa y pierden el rastro de Lynn. Mala suerte, tío. Sí. Qué putada. Lynn, a partir de esto, dejaría de hacer... Él contaba los días haciendo nudos en las cuerdas. Ya no, se cansó de eso, sino que empezó a contar las lunas llenas para ver cuánto tiempo había pasado. ¿Sabes qué pasa? Que llegó otro encontronazo, un tercer encontronazo con un submarino. Un submarino. Submarino alemán. Buah. Estaban haciendo prácticas de tiro contra las gaviotas. Y resulta que probablemente se haya encontrado con el submarino, que este submarino alemán que se ha encontrado sea el mismo que le arrebató el barco, ¿no? Que destruyó toda la tripulación. El mismo que habían lanzado los torpedos y que había matado a sus compañeros. Correcto. Y adivina qué, pasó de él completamente. Se fueron y lo dejaron a la deriva. No me lo podía imaginar, la verdad. Claro, bueno, no sé cómo, no sé por qué, es que no hay humanidad en eso. Alemanes, en este caso, no tenían misericordia. Claro, pasarían ya los días, estaría ya en un completo estado de desnutrición total. Lynn habría perdido 9 kilos durante toda esta aventura, por desgracia, pero en un día específico, Lynn observa algo que le llama la atención. El color del agua es diferente. Ya no era ese azul oscuro marino, ¿no? Que, pues, de profundidad, de mar, sino que era un tono más claro, un tono más verdoso, como que era de la desembocadura de un río, ¿no? Algo cercano a una costa, y efectivamente estaba muy cerca de tierra. Uf. Claro Bien, que... buenas noticias. Buenas noticias. Y estaba en lo cierto. Finalmente, el 5 de abril de 1943, 3 pescadores brasileños lo encontraron en una balsa que no se podía ni mover y lo llevaron a su barco. La cosa es que Lynn pensaba que iban a devolverlo a tierra. Nada de eso. Los pescadores tenían que terminar la cuota. El trabajo, ¿no? Sí. Claro, tenían que terminar su trabajo, vale. habían salido y tuvieron que estar 3 días más en mar. Pero tranquilos, Lynn comió, Lynn bebió agua y no se lo pasó tan mal después de todo. Buah, y a mí yo no tendría ni una sola gana de quedarme en ese barco. Bueno, yo no pues, me meto al mar en la vida. Pues ya. te puedes quedar en la balsa si quieres. No, prefiero el barco, la verdad. Claro, al llegar a tierra lo llevaron a Belém, que es una ciudad allá de Brasil, y pasó un mes en el hospital en Brasil. Había una cosa, una vez el gobierno británico se enteró, lo llevaron desde Brasil, después vía Miami hasta Nueva York y entonces llegó hasta Londres. Cuando llegó y la gente le preguntó, habían pasado 133 días de supervivencia. 33. 5 meses, 19 semanas. Qué barbaridad. Cuando le comentaban que nadie había sobrevivido tanto tiempo y este número y este récord y todo, Poon Lim contestó lo siguiente: espero que nadie tenga que batir mi récord. No, es literal. Claro, aquí Poon Lim nos enseña que no todos los logros se celebran, evidentemente, que algunas hazañas se quedan en silencio, ¿no? Por supuesto. Y que su récord no era motivo ni de orgullo ni nada, sino era de advertencia. Por eso dice lo de que espero que nadie... ¿Y sigue siendo el récord? En balsa de supervivencia sí, pero sé que hay más gente que ha pasado incluso 435 días. Uf. Sí. Esos son años. Es un año y X meses. Y varios meses. Esta historia nos recuerda que no siempre... O sea, la vida no siempre es ganar, sino es resistir. Básicamente, con este tío... No sé qué decir. Es un buen final, la verdad. Yo me he alegrado. No todo es fuerza en la vida, sino que es resistir, disciplina y fe. Y pura fe. Sí. Claro, es buena enseñanza. Claro, cuando llegó y muchos almirantes le preguntaron, le hicieron incluso galardones y varios de los manuales, guías de supervivencia, los hizo él. Bajo su supervisión. O sea, él le enseñó cómo hacía todo, cómo quitaba esto, cómo... Menudo ingenio tuvo, ¿eh? Sí. Madre mía. Es increíble. Con esto concluye la historia de Poon Lim. A mí me ha gustado mucho. Una hazaña. Sí. Sí, es una hazaña, sí. Y a pesar de todo nunca perdió la esperanza. Podía haberse rendido. No, hay gente que se rinde muy, muy fácil. Este no se rindió. Este luchó hasta el final. Pues oye, me parece muy buena historia y muy buen capítulo, creo que ha sido. Me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho. Y terminamos por aquí, ¿no? Correcto. Espero que os haya gustado un montón. Ya sabéis, cualquier cosa os leemos en comentarios. Y sin nada más que añadir. Nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego.